¿Qué pasa cuando no me siento lo suficientemente buena? O más bien cuando siento que todo lo hago mal. ¿De dónde viene esa sensación de no soy buena mamá, no soy buen esposo, no soy un buen hijo? Edgar, por favor, acompáñame a entender cuál es el origen de este sentimiento de insuficiencia, de no soy suficientemente bueno. Wow, cuando vienen estas partes de no soy bueno en nada, además, luego pueden llegar a llegar con esta sombra tan potente. Es muy importante, cada caso es muy específico, muy particular y como yo digo, cada sistema nervioso. Sin embargo, sí es importante entender el niño, nuevamente el podcast anterior, habíamos hablado del niño y esta parte del arquetipo compuesto, yo hablaría de ir a explorar las heridas del niño. Entonces, pues aquí yo le llamo el niño herido. Entonces, explorar el niño herido muchas veces va a venir, en este caso en específico que hablamos, de altas exigencias o no es suficiente lo que haces. Y la herida del rechazo se va a gestar en estos periodos cuando somos muy pequeñitos. Y necesitamos un grupo, necesitamos sentirnos cuidados, guiados, protegidos, especialmente por papá y mamá. O sea que sería ese mi primer grupo, el grupo que me permite además subsistir, me va a permitir vivir. Pues vamos a comenzar a explorar este niño herido y esta herida del rechazo. ¿Sabías que cada relación en tu vida sigue un patrón energético? Ese patrón es lo que llamamos arquetipos. Y cuando aprendes a reconocerlos, puedes transformar la forma en que te relacionas con los demás y contigo misma. Bienvenida a tus relaciones arquetípicas. Yo soy Edgar Valencia, fundador de Ser Yoga Academy, experto en arquetipos y facilitador energético, con más de 30 años de experiencia acompañando a cientos de personas en su camino de autoconocimiento. Junto a mí está Rayo, quien aporta su visión y experiencia en este viaje de exploración profunda. En este podcast descubrirás cómo las energías arquetípicas influyen en nuestras relaciones diarias y aprenderás herramientas prácticas para vivir con mayor autenticidad y conexión. Si buscas mejorar tus vínculos personales y vivir desde tu ser genuino, estás en el lugar correcto. Empecemos este viaje juntos. Bueno, nos hablabas de esta herida del niño herido. Y bueno, a mí, pues como me identifico muchísimo con las preguntas con las que comencé, lo primero que te quisiera preguntar es, ¿de dónde vendría esta herida? A ver, a mí, primero que nada, me gustaría abordar este arquetipo del niño herido y las heridas en general desde una gran autocompasión. Y desde ahí abrazarnos cuando vamos a explorar, porque es muy fácil proyectar también hacia los otros. Y muchas veces también el tema de las heridas pues nos va a llevar a episodios o temas pues, muchas veces muy, digamos, dolorosos, porque de ahí se viene la herida de un dolor. Así lo sentí yo. Lo que es muy importante aquí cuando lo abrazamos desde la compasión y por supuesto desde una mente adulta, te va a permitir comprender y ya desde ahí poder comenzar este camino de alivio y de sanación. También es muy importante entender que las heridas muchas veces creemos que tienen que ser altamente traumáticas. Es un tanto como el trauma. Se cree que el trauma es únicamente catastrófico y la realidad que la herida, así como el trauma, puede ser el que te hizo un mal gesto tu mamá en algún momento específico y tú te quedaste con esa idea de rechazo y muchas veces era una cuestión muy puntual, muy de una acción o de quizá un mal comportamiento, pero tú lo percibiste como tú no eres el adecuado. Entonces eso va creando
dentro de este arquetipo del niño es una profunda herida. Muchas veces la herida puede estar en que tus primitos o tus amiguitos no te invitaban a jugar a un juego en específico, porque quizá no eras tan atlético o no eras tan hábil en ese momento, y eso te genera una herida de rechazo. O quizá te fuiste a otro país donde tú no hablabas el idioma, que es natural, pero en la mente del niño eso no entra. Tú lo que quieres es jugar. Y entonces los grupos no te entienden y por consiguiente quizá te dejan de invitar. Y entonces esto también genera esta herida de rechazo. Insisto, cada caso es muy específico y es muy importante abordarlo desde una totalidad. Jamás dejaría un cabo suelto. Claro. Sobre todo, como dices, abordarlo desde una visión, desde una perspectiva más elevada y más adulta, ¿no? Porque claro, ahorita, por ejemplo, y bueno, es algo que yo he observado y con lo que he trabajado mucho con mi niño y he logrado entender, por ejemplo, a medida de rechazo, pues no viene realmente de que haya sido per se rechazado, ¿no? Al contrario, crecí afortunadamente en un ambiente donde me impulsaban, me alimentaban mucho a que fuera creativo, a que buscara, a que explorara y que era lo que quería. En mi caso, creo que fue más mi interpretación como niño, desde esa visión de niño, de unas metas muy, muy difíciles de alcanzar, como en México tenemos un dicho así, como una vara muy alta. Yo veía muy idealizados a mis papás, carreras, ¿no? Tenía más de una carrera y maestría y vaya, para mí eran tan idealizados. Y no solo eso, sino soy el menor de 4 hermanos y como pequeño tienes esa referencia también de tus hermanos. Y entonces pues mi hermana, una gran bailarina, que efectivamente fue una gran primera bailarina, pero desde niña era pues muy prodigiosa, y el otro hermano también. Y o sea, mis 3 hermanos para mí han sido grandes maestros, pero al mismo tiempo para mí significaban un reto, una competencia muy alta con la cual yo decía, nunca voy a ser suficiente. Y entonces mi visión desde ese niño, que además, bueno, ya iremos hablando de otros niños también, ¿no? Hoy estamos hablando del niño herido, pero como tú dices, viéndolo en el contexto completo, pues yo era qué niño tan lindo, o sea, el niño divino así que todo lo hacía muy bien. Claro, entonces tenía que ser perfecto y nunca era suficiente, porque para mí me convertí en un perfeccionista de, pues no es suficiente, y entonces tengo un miedo a que si no lo hago bien, como ellos lo hacen todo tan bien, pues me van a rechazar, ¿no? Es muy valioso lo que compartes, porque como el ambiente, y además eso es algo bien interesante, porque la energía del niño, y cuando somos niños, y se dice mucho, ¿no? Somos esponjas, pero quizá no lo profundizamos y realmente estamos absorbiendo no solamente las palabras, las acciones, las actitudes, el ejemplo como tal, sino también la energía. Uh-huh. Ahí está la parte tan interesante inclusive de todo el tema prenatal, porque está el niño absorbiendo toda esta energía y esta parte de sentirte poco calificado y además, por lo general, con ambientes que te exigen tanto, van a irte llevando hacia lugares, yo le llamo hacia bosques un tanto oscuros, porque te vas mucho hacia el perfeccionismo, porque tengo que ser perfecto para que me quieran. Y muchas veces, que hoy día se está analizando mucho con el tema de la psicología infantil, es inclusive cómo motivas a tus hijos. Si evidentemente rechazamos la violencia física, verbal y demás, y entendemos además los daños, las heridas que pueden generar, lo mismo se está viendo cuando se polariza, por ejemplo, hacia una parte de una nutrición al narcisismo. Eres lo máximo, eres el mejor, eres tan auténtico y tan único, y lo haces tan bien, tan maravilloso. Eso también va generando un gran peso, y por supuesto el arquetipo del niño va a estarlo cargando hacia esta parte de sus heridas. Claro, porque sales de ese entorno y pues no eres el perfecto, y ya no eres el grandioso, y ya cualquier cosa que hagas que bien lo hiciste, y pues eso te crea una tremenda desilusión, ¿no? Sin lugar a dudas, y seguramente
te llevará a una gran inseguridad. Antes de continuar con el episodio de hoy, quiero compartir algo muy especial contigo. Si alguna vez has sentido que repites los mismos patrones en tus relaciones o que tomas decisiones que no reflejan quién eres, tenemos algo que puede ayudarte. En Ser Yoga Academy estamos ofreciendo un ebook gratuito sobre los arquetipos vitales universales, que ha ayudado a muchas personas a comprender estos patrones internos que influyen en su vida diaria. Este material te permitirá descubrir cómo 5 arquetipos fundamentales actúan en tu día a día, guiando tus decisiones y relaciones de manera que a veces ni siquiera te imaginas. Al hacerte consciente de estos arquetipos, podrás identificar esos patrones que te limitan y aprender a transformarlos, logrando una vida más auténtica y alineada con tu verdadero ser. Con este conocimiento, podrás tomar decisiones más conscientes, mejorar tu comunicación y fortalecer tus relaciones personales y profesionales. Es una herramienta poderosa para quienes buscan claridad y autenticidad en su vida. No dejes pasar esta oportunidad para empezar tu viaje de autoconocimiento y transformación. Visita ebook.seryoga.academy y descarga tu copia gratuita hoy mismo. Empieza a descubrir los arquetipos que guían tu vida y transforma la manera en que te relacionas contigo y con los demás. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ahora, volvamos al contenido de hoy. Oye, ¿cómo acompaño? Desde luego entiendo que es muy importante, y lo hablamos el episodio pasado, de crear este espacio seguro para poder establecer este diálogo que es muy valioso, que todos los días hables con tu niña, ¿no? Pero ¿cómo puedo ir trabajando con esta herida del rechazo? Bien, este es un camino muy delicado. Recuerda que siempre invito a que acudas a ayuda profesional, especialmente en temas de las heridas. Sí invito que sea acompañada, si vas a hacer este tipo de exploración, por personas profesionales, por personas ya sean psicólogos, psiquiatras, terapeutas, guías que te permitan sentirte segura y acompañada en esta exploración, porque puede llegar a ser un auténtico culebrón, como le llaman aquí. Entonces, entrar a estas áreas sí invito a que sea de la forma más responsable y profesional. Por supuesto, hay muchas técnicas. Sí te invito, si detectas tú estas heridas, si detectas esta parte de inseguridad, por lo general se va a manifestar mucho en la autoestima de la persona. O sea, las heridas luego desarrollan creencias muy limitantes que va a verse muy dañada la autoestima de la persona. Entonces, explorar esta parte de las heridas, y además desde el entendimiento que todos, todas y todes tenemos heridas. Y digo heridas porque hay muchísima información que habla de la famosa herida y la famosa herida. En realidad, en el tema de la vida es vida, en ese marco, es humano, y en nuestra condición humana, que además invito a que entendamos que tenemos esa condición humana, estamos expuestos, y es una realidad humana el sentir dolor. Es una realidad humana el tener heridas, tanto físicas, por supuesto, mentales, espirituales, emocionales, y aquí lo que importa es cómo las vas a gestionar. Me parece muy valioso lo que mencionas de ese acompañamiento, porque muchas veces te puede ayudar a ver en ese trabajo terapéutico que gran parte de ese material era una percepción tuya, ¿no? O sea, esas heridas, muchas de esas heridas pueden venir justamente desde tu propio material, ¿no? Y además algo bien importante, gracias por mencionarlo así, desde el niño. Desde el niño, claro, desde esa perspectiva, de esa visión del niño. Claro, y entonces cuando ya desde adultos, y por supuesto, insisto, es un tema muy delicado de abordar, estamos hablando de heridas, en este caso de este niño, de esta niña, insisto, imaginemos un mal gesto o el no haber tenido la muñeca que te gustaba. Vaya, esto, hablando de heridas, podemos llegar a hablar de auténtico abuso infantil, de abuso sexual, de muchos tipos de abuso. ¿Me explico?
Entonces, por eso es muy importante abordarlo con muchísimo respeto y acompañados y, por supuesto, con muchísima responsabilidad. Pero tal cual, o sea, lo que tú dices cuando lo abordamos desde esta mente adulta, podemos quizá desde ese lugar empezar a transformar psíquicamente y por supuesto energéticamente hablando. También hay resultados muy potentes, muy poderosos a través del trabajo terapéutico, donde se pueden recolocar esos conceptos, transformar esos autoconceptos e inclusive ponerlos en la dimensión adecuada. Bueno, y hoy ya es un episodio muy largo, pero entiendo que vamos a ir hablando a lo largo de este podcast justamente de ir adquiriendo esas herramientas para que tú mismo, tú misma, te puedas ir dando, porque tenemos esa capacidad, ¿no? De irnos dando esa nutrición, ese abrazo que necesitó nuestro niño o nuestra niña en ese momento y que hoy como adulto tú misma te lo puedes ir dando. Pero bueno, esas son herramientas que vamos a ir explorando más adelante. Y para despedirme, me gustaría recordarles el que puedes tú nutrirte y tú desde esta autocompasión ir a ese momento, abrazar a tu niña, decirle lo mucho que la amas, que ya no estás sola, que tú te encuentras con ella y llevarla contigo a tu lugar seguro. Hemos hablado del lugar seguro. Sin embargo, insisto, con el tema de las heridas, por favor, procuren hacerlo acompañadas de personas que sepan hacer este tipo de trabajos terapéuticos que son sumamente potentes y hemos visto grandes resultados. Muchas gracias. Gracias, Edgar, y gracias a nuestros niños. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y por abrirle espacio a esa energía tan valiosa de tu niña o tu niño interior. Recuerda, ese diálogo con tus arquetipos puede ser la clave para recuperar tu equilibrio, tu creatividad y tu paz interior. Si aún no lo has hecho, te invito a descargar nuestro ebook gratuito en ebook.seryoga.academy, donde encontrarás herramientas para profundizar en este trabajo tan transformador. Y no olvides suscribirte a nuestro podcast para seguir explorando juntos estos temas y transformar tus relaciones arquetípicas. Nos escuchamos en el próximo episodio.